Y bueno, agradecer al Señor, ¿no es cierto?, porque nos da la oportunidad de nuevamente poder reunirnos. Ya le decía a los que estaban anteriormente, esta es la penúltima clase, el día jueves ya va a ser la última, así que hoy día vamos a tratar de avanzar, correr un poquito, pero la idea es que, ¿no es cierto?, la prueba no es tan complicada, ya no es tan complicada, es decir, todo lo que yo le muestro en el PowerPoint, de autor, de, ¿no es cierto?, destinatario, las cosas más relevantes, lo que yo le voy a preguntar en la prueba es el libro, probablemente el autor y un resumen del libro, en qué sentido? Es decir, ¿no es cierto? Marcos, Evangelio escrito a los romanos. Entonces usted va a tener que unir, ni siquiera va a tener que responder, ¿ya? Entonces no es tan complicado para que usted no se nos asuste. Así que vamos a orar y vamos a compartir brevemente una reflexión para entrar de lleno, ¿no es cierto?, al libro de Efesios, ¿ya? El libro de Efesios que quedamos hasta Gálatas el día de ayer. Espero que aquellos, ¿no es cierto?, que no pudieron estar, se envió también allí. Costó ayer para que cargara el video, pero hoy día en la mañana ya estaba como bien cargadito, no se costaba abrir, ¿ya? Pero ahora ya se puede ver bien. Así que oramos al Señor para que nos pueda bendecir en este día. Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos, gracias porque nos permites una vez más poder estar, Señor, juntos para compartir, Señor, este tiempo en conocer y aprender más de tu palabra. Tú eres Dios y para ti no hay nada imposible y por eso en esta hora queremos que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos. Sé que para algunos quizás es su primera experiencia como alumno, Señor, y quizás han sentido que ha sido complejo, difícil. Yo te pido que tú les des la gracia, la sabiduría, Señor, y que también ellos puedan salir en victorias. Dios, gracias porque sé que tú siempre estás con nosotros, siempre nos bendices, siempre nos guardas y lo harás en este día también de esta misma manera. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Romanos capítulo 12, lo comentamos en algún momento. ¿Se acuerdan que dijimos que de este pasaje se levantó una secta que se llamaba los niños de Dios? Pero vamos a mostrar, ¿no es cierto?, que este libro aquí comienza ya también con vida práctica. Ya hasta antes era muy teológico, ¿no es cierto?, con mucha doctrina, muy profunda, pero aquí ya comienza, ¿no es cierto?, a activar la praxis, ya que todo el conocimiento ahora hay que llevarlo a la práctica. Y la palabra dice allí en Romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, vamos a comenzar de atrás para adelante. Bueno, vamos a comenzar diciendo, ¿no es cierto?, que siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ya siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque no la entendamos, ya, aunque no la entendamos. Hay veces, ¿no es cierto?, en que vivimos situaciones complejas, difíciles, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, y decimos, ¿por qué? Y resulta que Dios, ¿no es cierto?, con el tiempo nos muestra, ¿verdad?, esa voluntad perfecta que es siempre buena y siempre agradable, ¿ya? Pero para conocer, ¿no es cierto?, y comprobar esta buena voluntad del Señor, necesitamos que Dios transforme nuestro entendimiento. Lo comentamos el otro día también, decíamos que en nuestra mente, ¿no es cierto?, es donde se generan las mayores batallas espirituales. Ya allí en la mente es donde el enemigo comienza a trabajar y esto se notó mucho en la pandemia. Ya muchos cristianos en pandemia, ¿verdad?, fueron fuertemente golpeados y atacados. Ya incluso, lamentablemente, hay matrimonios que estuvieron en crisis y es más, hay algunos matrimonios que incluso llegaron a la separación. Y estoy hablando de matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque hubo allí, ¿no es cierto?, mucho estrés, hubo allí, ¿no es cierto?, mucha incertidumbre en algunos, y eso provocó, ¿no es cierto?, que nuestra mente comenzara a pensar y a reaccionar y no llenamos la mente, ¿no es cierto?, con las cosas del Señor. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento. Ya la palabra arrepentimiento que tenemos nosotros siempre, arrepentidos y convertidos, esa palabra viene del griego metanoia, ¿ya? Y metanoia significa cambio de mentalidad.
¿ya? Porque recuerde que la mente y el corazón está muy ligado, muy ligado. Entonces, cuando decimos hay un cambio de corazón, tiene que haber también un cambio de mente, ¿ya? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que dice nuestra mente? Porque en realidad, si nosotros somos sinceros, lo que pensamos es lo que somos. No sé si, pero los filósofos llegaban a esa conclusión, es decir, lo que pienso, eso es lo que soy. Y claro, y el pensamiento está escondido, porque yo muchas veces escondo mi pensamiento, ¿verdad? Y si tengo pensamientos de mentira, de lujuria, de pasión, eso es lo que soy en realidad. Tarde que temprano eso va a salir a flote. Entonces, por eso es tan importante lo que dice el escritor acá, ¿no es cierto?, de Romanos, que es el hermano Pablo, ya, que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestra mente. Entonces, muchas veces nosotros llenamos, ¿no es cierto?, de cosas y nos enmarcamos en tratar de cumplir, de hacer ciertas situaciones o ciertas cosas, pero el cambio es de adentro hacia afuera, ¿ya? Y esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. ¿Qué tendrá que ver el Antiguo Testamento? Cuando se construye el tabernáculo comienza a construirse desde adentro hacia afuera, desde el lugar santísimo hasta, ¿no es cierto?, las tiendas del exterior. Porque también el trato de Dios con nosotros es de adentro hacia afuera. Dios tiene que limpiar nuestro corazón, sacar nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, ¿verdad? Entonces comienza un cambio de adentro hacia fuera, ¿ya? Entonces, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, ¿verdad? Llenarla de palabra, llenarla de oración, llenarla de alabanza. Y no os conforméis a este siglo, ya esta palabra conforméis es como la de un molde, ya no nos amoldemos al mundo, porque a veces, hermanos, literalmente comenzamos a acomodarnos, como lo que pasó con, ¿no es cierto?, los saduceos, con los publicanos, que se acomodaron al imperio romano, ya les convino en cierta manera que el imperio romano gobernara. Entonces hay cristianos que empiezan a acomodarse al mundo, comienzan a vivir como el mundo, ¿verdad? Y comienzan a hacer prácticas del mundo, ¿ya? En cambio nosotros estamos separados, Dios nos separó. Esa, la palabra santidad, ¿no es cierto? Viene, ¿no es cierto?, de la palabra hagio. Ya hay dos tipos de santidad, hagio y hagiosune. Está la santidad adquirida, que Dios te declara a ti, ¿se acuerda que lo dijimos? Por fe, justificados por la fe, usted es declarado santo. Ya esa palabra es hagio, pero está la palabra hagiosune, que es la santidad con la cual nosotros tenemos que cada día batallar, pelear para ser más santos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el Señor cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿ya? Porque cuando usted llegó al Señor, probablemente decía insolencia, tenía malos pensamientos, quizás robaba, mentía, pero cuando vino el Señor a su corazón, usted inmediatamente, sin haber dejado nada de eso, es declarado santo. Pero de ahí comenzó la santidad progresiva, que es Hayosune, ¿ya? Donde usted tiene que empezar a dejar de mentir, dejar de robar, dejar de tener malos pensamientos, y esa obra la hace el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la oración y a través también de la comunión que tenemos con nuestros hermanos, ¿ya? Entonces, no nos amoldemos, sino que no nos conformemos a este siglo, ¿verdad? Sino que seamos transformados. Y bueno, termino diciendo el verso 1, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿ya? ¿Se acuerda que lo comentamos? Este hereje que dijo ya, vendan su cuerpo, prostitúyanse y eso va a ser entregado. No, Dios está diciendo y está haciendo un símil con el Antiguo Testamento. ¿Qué tenía que hacer el pecador para acercarse a Dios? Ofrecer un sacrificio, tenía que ser un animalito. Entonces lo que dice Pablo ahora, bueno, ese animalito ahora no lo necesitan. Ustedes presenten su cuerpo, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Es decir, ese cordero, ¿verdad? Juan cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces usted ya no necesita, pero sí presentemos nuestros cuerpos, ¿verdad? En adoración, en alabanza, en exaltación, ¿verdad? Cuando usted está lavando los platos, y cuando digo lavar los platos no solo a las mujeres, sino que también nosotros los hombres, ¿no es cierto? Ahí adoramos al Señor mientras lavamos los platos. Entonces, si queda bien limpiecito es porque usted está adorando bien al Señor, ¿no es cierto? Si lo hacemos así a regañadientes, bueno, vamos a tener problemas con la señora, pero también con el Señor, por no hacerlo de corazón. ¿Se da cuenta? Es decir, en el trabajo, porque la adoración, mire, a veces nosotros pensamos que la adoración es en el templo, cuando nos reunimos el día domingo. Y no, usted cuando está trabajando, en su trabajo, en su forma de trabajar y de hacer bien las cosas, usted está adorando y glorificando al Señor. Entonces, eso significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo
y santo, es decir, siempre, irracionalmente. Porque, hermano, ojo, a veces nosotros decimos, no, no sé qué me pasó. No, 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 es decir, el Espíritu Santo es muy caballeroso, ¿ya? Cuando el Espíritu Santo quiere usarle a usted, siempre le va a pedir permiso, ¿ya? Y nosotros no entramos como en un trance donde después no nos acordamos de nada. No, no, no. Es decir, sabemos lo que estamos haciendo porque el Espíritu Santo es un caballero, ¿verdad? Y por eso dice, también con nuestra mente, es decir, saber, ¿verdad? Y por eso alguien dijo por ahí que nosotros cristianos, hijos de Dios, cuando más mentimos es cuando alabamos al Señor. Porque decimos, temprano yo te buscaré, ni pensamos levantarnos temprano a orar. ¿Ya? Entonces, pues, cantemos también con el entendimiento. Es decir, si vamos a hacer un compromiso en la alabanza, que sea sincero, hermano, que sea genuino, ¿ya? Entonces, por eso dice ahí, ¿no es cierto?, que debemos hacerlo también con la mente, es decir, el espíritu y también la mente, porque a veces, ¿no es cierto?, somos puramente, ¿ya? Y eso no está bien. Y a veces somos puro corazón, y eso tampoco está bien. Tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto?, allí, ¿ya? Así que, bueno, esta era una breve reflexión para que hoy día, ¿no es cierto?, podamos avanzar un poquito más. Como ya se han añadido bastantes más, ya comentarles, ¿no es cierto?, que la prueba no es tan difícil, así que no se asusten tanto. Ya sí va de seguro los 27 libros del Nuevo Testamento para que usted, ¿no es cierto?, los tenga ahí de memoria y en orden. Ya se supone que deben ir ordenaditos, ¿no es cierto? Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Ya si usted se equivoca y pone uno más arriba que el otro, os va a bajarle un poquitito allí. El tema de los autores, probablemente vaya en un lugar autores y en el otro los libros, y también en otro los libros y una breve, ¿no es cierto?, reseña de ese libro, y usted va a tener que unirlo, ¿ya? Es decir, Santiago habla de esto, Efesios habla de esto otro, ¿ya? Y por eso no se asuste, nosotros en los PowerPoint vemos más de lo que usted se le va a preguntar en realidad. Así que dudas, consultas. Bueno, una hermana me preguntaba cuándo eran los trabajos. Bueno, al principio dijimos que todos los trabajos eran para este jueves, pero podemos llegar a un consenso y sé que este fin de semana también es feriado y es Semana Santa, podemos dejarlo para el lunes, ¿ya? Pero no más que el lunes, hermanos, porque yo tengo que responder ante mis autoridades también y entregar dentro de la semana las notas. Entonces, tengo que revisar las pruebas, revisar los trabajos y los informes de lectura, ¿ya? Entonces, eso también me lleva tiempo. Entonces, plazo, ¿no es cierto?, hasta el día lunes hasta las 21 horas, ¿ya? Lunes 21 horas, porque yo ahí, después de las 21 horas, podría revisarlo, ¿ya? ¿Les parece? Ningún problema para que, no me acuerdo si, parece que están todos hoy presentes, si falta alguno, ahí le comentamos. Entonces, para el lunes a las 21 horas, la línea de tiempo y también, ¿no es cierto?, el informe de lectura, porque la prueba yo se la hago el jueves, ¿ya? Es el jueves la prueba, así que no podemos como atrasarnos más, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Si no, comenzamos con el libro de Efesios. ¿Ninguna duda? ¿No? Bueno, si no, Pastor, hermana pastor, Iris. la prueba usted la va a mandar por WhatsApp, por correo, ¿cómo lo va a hacer? Sí, no, se las voy a mandar al WhatsApp ese mismo día. El mismo día le voy a mandar ahí la prueba y se les va a dar un tiempo. Entonces, ahora, yo sé que algunos del WhatsApp, no sé si todos pueden descargar del WhatsApp. El que no pueda descargar desde el WhatsApp para imprimir la prueba, mándeme ese mismo día, ¿no es cierto? Me dice, pastor, mándeme a este correo la prueba porque ahí me la podrían imprimir, ¿ya? Ah, ya. ¿Ok? Y después le tenemos que sacar foto y mandársela. Exacto, le sacan una fotito o la escanean, ¿ya? Cualquiera de las Ah, dos. ya, 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 pero las pastor. fotos, hermano, las fotos, por favor, que sean claras, porque me ha pasado que me han mandado fotos y no se nota nada. Entonces ahí no puedo revisarlas, pues ya que ustedes se den cuenta que se alcanza, porque bueno, las fotos lo bueno es que uno en el celular, ¿no es cierto?, las puede agrandar. Así que ahí usted revise que quede, ¿no es cierto?, que se vea claramente lo que ustedes escribieron. Ya, si no, le vuelve a sacar fotitos hasta que quede bien clarito. ¿Ya? ¿Alguna otra? Hermano Mario levantó la mano, me dicen. Hermano Sí, Mario, sí. sobre el tema de la prueba, eh, se puede responder en el mismo archivo, ¿no? Para evitar el tema de la impresión que me complico, porque estoy sin impresora ahora. Sí, no hay problema, porque va a ir en Word. Así Ah, que perfecto. sí, va a ir en Word, ¿ya? Entonces, sí, si alguno lo puede, lo ideal es que lo hagan en el mismo, allí si están en el computador, vayan llenando ahí mismo. Así que no hay problema, ¿ya?
Así que eso, mi hermano. Así que tienen cara todos de asustados, ¿no? Tranquilos nomás, no se preocupen. Ya el Señor dijo que nos va a librar de la prueba, de la última prueba, escatológicamente hablando, ¿no es cierto? Pensamos que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. ¿Ya? Y la prueba esta no es una gran tribulación, hermano, es para probar nomás lo que aprendieron, ¿ya? Así que tranquilo. Ya, mi hermano, entonces vamos a ir entonces a este libro de Efesios, ¿ya? Vamos a ir ahí al libro de Efesios. Bueno, aquí yo estuve para poder mostrarle a la hermana, ¿no es cierto? Un poquito. Eh, vamos a avanzar aquí un poquito más. Yo tengo una consulta. Sí, dígame, hermana. Mire, hay unos PPTs que aparecen, ¿eso usted los va a enviar? Eh, perdón, hermana, ¿quién me está hablando? Porque aquí no los tengo ahora a la vista. Yo, Livni. Oh, sí, hermana Limni. Es que, claro, desde que yo la agregué al WhatsApp, obviamente, claro, usted no tiene los PPT, están antes, ¿ya? Así que voy a reenviárselo, porque estaban todos ahí, pero en el WhatsApp, y claro, pero yo le ingresé después a usted, ¿ya? Así que escríbame para enviarle, porque hemos enviado todos los PPT ahí al WhatsApp, así que yo se los voy a reenviar a usted, porque obviamente no le aparecen. A usted le aparece desde que fue ingresada nomás al WhatsApp, ¿ya? Bueno, gracias. No, de nada, hermana. Bueno, hermanos, vamos a seguir entonces con el libro de Efesios. Terminamos, ¿no es cierto?, ayer el libro de Gálatas, que dijimos que era a un grupo, ¿no es cierto?, de personas que estaban allí, ¿verdad? Grupo de iglesia, así que por eso estábamos en aquello. Así que, espérenme un poquito aquí. Entonces, esta carta a los Efesios, ¿no es cierto?, dice más que una carta, es un sermón, es un tratado teológico. Ahora, ¿por qué? Yo les comentaba, ¿no es cierto?, que Pablo en Corintio estuvo 1 año y medio, pero en Éfeso estuvo 3 años. Entonces había una relación bien profunda con la iglesia ahí en Éfeso, ¿ya? El contenido igual es para creyentes maduros en la fe, porque Pablo pasó más tiempo con ellos, obviamente formándolos, ¿no es cierto?, enseñándoles, adoctrinándoles. 30 años después que Pablo escribe esta carta, bueno, también el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, les envía un mensaje allí en Apocalipsis, ¿verdad?, a las 7 iglesias, y dentro de estas 7 iglesias nuevamente está la iglesia de Éfeso, ya asegura su firmeza doctrinal, su arduo trabajo, su paciencia, su oposición a la herejía, pero les llama la atención, les amonesta porque habían dejado su primer amor, ¿ya? Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros somos llamados, ¿no es cierto?, a seguir amando siempre al Señor, y que cada día nuestra vida, ¿no es cierto?, sea más profunda, un amor más genuino cada vez delante de nuestro Señor, ¿ya? También aquí también se concluye o se analiza un poquito, y también se hace la pregunta si solo fue para la iglesia de Éfeso o para todas las iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Ya? Entonces dice una encíclica más que una carta dirigida a una iglesia en particular, y después nos damos cuenta que Pablo, ¿no es cierto?, cuando escribe a Tesalónica, dice, mire, esta carta cópiela y envíela a los hermanos que están en otro lugar. Pues entonces esa fue como la dinámica en la iglesia primitiva. Ellos recibían una carta de un apóstol y se quedaban obviamente con el original y enviaban una copia a las otras iglesias, ¿ya? Entonces probablemente también la carta a los Efesios haya sido también para las otras iglesias que estaban allí, ¿ya? Pablo pasó más tiempo en Éfeso ministrando, así que es natural pensar que sus pensamientos se dirigieran a estos hermanos mientras estaba en prisión en Roma. Esta es una de las cartas, ¿no es cierto?, carcelarias que escribe el apóstol cuando está en la cárcel, ¿ya? Bueno, la primera vez que Pablo, ¿no es cierto?, visita Éfeso, ¿ya? A ver, aquí tengo el mouse. Este es Éfeso, ¿ya? Para que ustedes más o menos se ubiquen. Acá estaba Corintios, ¿ya? Acá está Filipos, Tesalónica, Berea, ¿ya? Entonces, y acá está Cesarea, y por aquí está, ¿no es cierto?, Jerusalén, ¿ya? Para que ustedes más o menos tengan ahí noción, ¿no es cierto?, de los lugares. Después, Pablo, ¿no es cierto?, está ahí en su tercer viaje y ministra 3 años a la iglesia, ¿ya? Y ahí es donde, ¿no es cierto?, salen los ancianos a despedirlo, porque él
les da a entender de que ya no va a volver a verles, ¿ya? Y deja a Timoteo como pastor por 1 año y medio, ¿no es cierto?, allí en Éfeso. ¿Cuál es el tema central de esta carta? Bueno, el propósito eterno de Dios de unir todas las cosas en Cristo en y a través de su iglesia. Ya esto es muy importante. Algunos comentaristas señalan, ya esto no sale en la Biblia, pero algunos comentaristas señalan que cuando Pablo tuvo esta revelación de ir al cielo, ¿verdad? Cuando él dice que no sabía si en carne o en espíritu, que se le habían revelado cosas muy profundas, después de esa revelación, él escribe esta carta. Ya los primeros capítulos habla de muchas bendiciones que tenemos o que tiene la iglesia en Cristo, ¿verdad? Realzando, ¿no es cierto?, la persona de Cristo. El Señor Jesús es el centro de todo. Él lo llena todo. En Él, ¿verdad? Y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Ya? Entonces el término iglesia en Efesios no se refiere a una congregación local, sino también a una iglesia universal. ¿Ya? Entonces hay dos términos en el Nuevo Testamento para la palabra iglesia. Está la iglesia local y está la iglesia universal. ¿Ya? La iglesia universal es donde estamos todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, ¿verdad? Que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Esa es la iglesia universal y esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, porque Él no viene a buscar, ¿no es cierto?, una denominación. Él viene a buscar a su novia, a la iglesia universal. ¿Ya? Entonces, todos aquellos que recibieron a Cristo en su corazón son parte de esta iglesia universal. Pero también hay una iglesia local. La iglesia local es la iglesia a la cual usted pertenece y se congrega, ¿no es cierto?, que pasó a ser parte de esa iglesia a través del bautismo en agua, ¿verdad? Y también en esa iglesia local es donde usted desarrolla sus dones, talentos y ministerios, ¿ya? Se supone que dentro de esa iglesia usted tiene que desarrollar comunión con sus hermanos, pero también el desarrollo de los dones, de los talentos, ¿verdad? De los ministerios que Dios puede tener en su vida. Entonces, esto es interesante porque hay gente que quizás va a estar anotada en el libro de la membresía de la iglesia local y quizás nunca recibió a Cristo, entonces no está en la iglesia universal. Entonces, tenemos que estar anotados allí en la universal y probablemente hay alguno que no pertenece a una iglesia local, pero como recibió a Cristo en su corazón y pertenece a la iglesia universal, sí va a ser salvo. ¿Se da cuenta? Pero las dos iglesias son importantes porque dentro de la iglesia local usted desarrolla sus dones, sus talentos y sus capacidades, porque no hay Rambos espirituales, no hay Superman espirituales. Necesitamos el uno del otro, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante la iglesia local y la iglesia universal, ¿ya? La iglesia local y la iglesia universal, ¿ya? Entonces, acá hace referencia a esta iglesia universal, que esta iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y cómo muestra a esta iglesia como un cuerpo, ¿ya? Es decir, cada miembro tiene una función particular, ¿verdad? Y cada parte del cuerpo es importante. Cuando usted se pega un martillazo en el dedo, ¿verdad?, le duele todo el cuerpo, porque aún el dedo pequeño es importante, ¿ya? También está la figura del edificio, que tiene que ver con esta unidad también, y este crecimiento unido y enlazado el uno al otro. Y la otra figura que usa, ¿no es cierto?, Pablo es la esposa, ¿ya? La esposa de Cristo, ¿ya? Cristo se va a casar con esta novia, ¿no es cierto?, y que es la iglesia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros guardemos, cuidemos y amemos a la iglesia. Ya la totalidad de los salvados por medio de la sangre de Cristo, sean judíos o gentiles, que tienen acceso por medio de Cristo en un mismo espíritu al Padre. ¿Ya? Y la unidad de todas las cosas en Cristo. Él es el primogénito de toda creación. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. ¿Ya? Entonces, aquí realza también la persona de Cristo. ¿Ya? Así que para que usted también lo tenga allí clarito. ¿Ya? Bueno, él escribe desde Roma, cuando está preso, ¿no es cierto? Le escribe a la iglesia en Éfeso, que está ahí en rojito, ¿ya? Bueno, escribe también allí cuando está preso la de Filimón, la de Colosas, la de Filipenses también, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, esta cronología donde aparece todo lo que hizo Pablo y cuando escribe, ¿no es cierto?, esta carta. Ya como lo hemos visto antes, no nos vamos a ahondar allí. Las palabras en Éfeso no se encuentran presentes en los manuscritos más importantes, por eso algunos señalan que puede haber sido Éfeso o también toda Asia Menor. Ya ahí estarían también las cartas o las mismas iglesias a las cuales le escribió el apóstol
Juan, ¿ya? Hay algunos puntos en la carta de Efesios que son difíciles de concordar con la idea de que Pablo esté escribiendo a una iglesia que le era bien conocida porque él mismo la pastoreó y la fundó, ¿ya? Y ahí hay unos versículos, habiendo oído de vuestra fe, sabiendo que Pablo estuvo en Éfeso 3 años, ¿ya? Entonces por eso se dice que no solo le escribió a la iglesia de Éfeso, sino que también a las iglesias que estaban en Asia Menor, ¿ya? Y ahí aparecen otros versículos más que usted los tiene también y los va a tener allí en su PPT, ¿ya? Entonces, ahí tenemos también otro mapita, ¿no es cierto?, que nos muestra nuevamente, ¿verdad?, cómo se levantó esta iglesia allí en el libro de Hechos, ¿ya? El propósito, dice, el contenido se infiere que el intento de la carta es informar a los gentiles de su nuevo llamamiento, explicando el ministerio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el cual no hay judío, ni gentil, siervo, ni libre, sino creyentes en Cristo. Bueno, aquí me voy a detener otro poquito, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque recuerde que la iglesia, cuando nace la iglesia, nace en la religión judía. Todos los primeros cristianos eran judíos, los apóstoles eran judíos. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos se circuncidaban, ellos guardaban el día de reposo, ellos no comían carne de cerdo, ¿verdad? Ellos iban el día sábado al templo, ¿ya? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, comienza la iglesia, ellos siguen haciendo cosas del judaísmo, ¿ya? Pero ya en este tiempo, han pasado 30 años aproximadamente, ya la iglesia no está compuesta en un 90-99% de judíos. Ahora hay más gentiles que judíos. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces, Pablo ahora tiene que hincarle el diente a otras cosas. Mire, los judíos, a pesar de que eran judíos, ya los judíos eran puros. Ellos sabían que la fornicación y el adulterio era pecado. Y es más, ¿se acuerdan a la mujer que la llevaron adelante el Señor Jesús porque fue encontrada en adulterio? Ellos, ¿qué le dijeron al Señor? La ley dice que hay que apedrearle. Entonces, ellos se mantenían puros en esa área sexual. Pero los gentiles, ¿se acuerdan que yo les comentaba que en Corintio había 1000 profetisas y estas profetisas, ¿saben lo que hacían? Bajaban al puerto a prostituirse. Esa era la forma de adorar a su Dios, ¿ya? Entonces, esto pervirtió a la iglesia. Entonces, Pablo aquí igual tiene que atender a la iglesia de Éfeso y los gentiles venían con hartos problemas de inmoralidad, ya con hartos problemas de idolatría. En cambio, los judíos no, adoraban Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ellos adoraban a Jehová nomás. Y bueno, no reconocieron a Jesús tampoco como su Señor, ¿ya? O como su Dios, ¿ya? Entonces, la problemática era otra ahora con la iglesia. La iglesia, los gentiles venían con muchos problemas de inmoralidad, de idolatría, pecados sexuales, ¿ya? Entonces, Pablo les dice, oiga, mire, ustedes tienen otra ciudadanía, ¿ya? Entonces, honren esto, ¿ya? Entonces, los gentiles, aquí dice claramente su nuevo llamamiento, explicando el misterio del cuerpo de Cristo y que ya no hay judío ni gentil, siervo ni libre, sino todos somos creyentes en Cristo. Tan importante es para Dios revelar este misterio que el apóstol Pablo fue comisionado por Cristo especialmente para proclamar, clarificar y establecer esta verdad, ¿ya? Eso es tremendo. Entonces, que también la salvación era para los gentiles, ¿ya? No solo para los judíos, sino que también para los gentiles, y Dios toma a los judíos y a los gentiles, a los judíos que se convirtieron y a los gentiles que se convirtieron y forma la iglesia, ¿ya? Una iglesia, ¿no es cierto?, naciente, y aquí tenemos un bosquejo del libro de Efesios, y después tenemos algunas características o ideas clave. Es la única carta en el Nuevo Testamento en la cual la palabra iglesia significa la iglesia universal. Casi todas las otras se refieren a la iglesia local, más bien que a una congregación local, ¿ya? El término iglesia indica aquí el cuerpo, el edificio, la esposa, ya lo vimos también, y la totalidad de los salvados por medio de la sangre de Cristo. Como mencionamos antes, una característica que matiza el tema de la carta es el énfasis general sobre la unidad en Cristo, ¿ya? En lo que tiene que ver con asuntos de fe. Entonces necesitamos estar unidos. El libro de Hechos dice que la gente se convertía porque veía, ¿no es cierto?, la unidad en la iglesia. Y bueno, Juan, el Señor Jesucristo en su oración, allí en el capítulo 17, ¿no es cierto?, en el Getsemaní, él ora por la unidad de la iglesia o del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que vean que
son uno, como tú, Padre, eres uno conmigo, ¿no es cierto? Y para que el mundo, ¿no es cierto?, pueda reconocer esa unidad y pueda también recibir al Señor en su corazón, ¿ya? Hay una división entre sección doctrinal, que es del capítulo 1 al 3, y otra sección práctica, como siempre lo hace el apóstol, del 4 al 6. Se dedica una amplia sección a hablar sobre las relaciones domésticas desde un punto de vista cristiano, porque ellos venían, ¿no es cierto?, no sabían lo que era una familia bien constituida, ya había mucha idolatría, mucha fornicación, mucho adulterio, ¿ya? Entonces había que formar desde cero todo lo que tenía que ver con el esposo, la esposa, padre, madre, hijos, ¿ya? Por eso también se habla mucho de la familia en este libro, ¿ya? Se dedica una sección también a hablar sobre el conflicto de los creyentes con poderes espirituales, Efesios capítulo 6, donde habla por lo demás, hermanos míos, ¿no es cierto? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, ¿ya? Nuestra guerra no es contra el hermano o contra el enemigo o contra el vecino que nos hace daño, no, es contra principados, ¿ya? Nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Bueno, grandes doctrinas que hay en esta carta. Soteriología, nuevamente lo dijimos en las otras cartas también, la doctrina de la salvación, ¿ya? La eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, ¿no es cierto?, que estudia la iglesia. La soberanía de Dios, Dios es soberano y tiene el control de todo. La lucha espiritual del creyente contra el maligno, ¿ya? Y también la oración. Aparte de mencionar la oración y de hacer dos paréntesis, orando por los destinatarios, Pablo exhorta en el 6:18 que los todos de la oración, a orar en todo tiempo, con toda oración y por todos los santos, ¿ya? Entonces, en todo tiempo, por todos, ¿verdad? Y siempre preocuparnos en esto. Pasaje importante: Dios nos escogió y predestinó antes de la fundación del mundo, según el designio de su voluntad. El Espíritu Santo los sella y es la garantía, las arras de nuestra herencia, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo es la marca que Él pone, ¿no es cierto?, de nuestra salvación, salvos por la gracia de Dios por medio de la fe sin obras de la ley. Y también la oración de Pablo para que conozcamos el amor de Cristo que excede todo conocimiento. La capacitación de Jesucristo da a la iglesia para que todos lleguemos a la unidad de la fe y andando en sabiduría y sobriedad, controlados por el Espíritu. El estándar de Dios para el matrimonio y vestirnos con la armadura de Dios. Vamos ahora a la epístola de los Filipenses, que también es una carta carcelaria escrita, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos mientras él estaba preso allí en Roma, ¿ya? Tenemos allí, ¿no es cierto?, que es una carta personal también dirigida a una iglesia. También se contrasta con Efesios, grupo de creyentes en una situación sociopolítica particular. Y aquí también es rico el trasfondo, ya el trasfondo histórico de esta ciudad de Filipo, porque hay algunos versículos que aparecen ahí en Filipenses que dan más sentido cuando usted conoce este trasfondo, ya, y también el trasfondo de la iglesia filipense, ya. Ahí está la iglesia de Filipo, ahí en Macedonia, aquí queda Filipo, ya, esto era Grecia. Y ¿no es cierto?, fue una ciudad que Felipe II, ¿no es cierto?, levantó allí y le puso, ¿no es cierto?, en honor a su esposa, ¿verdad?, le pone, ¿no es cierto?, allí a Filipo, ¿ya? Tenemos ahí, ¿verdad?, que esta ciudad, cuando Augusto despojó de sus bienes a todos los seguidores de Antonio en Italia, les permitió vivir en Filipos. Filipos, pues, aunque era parte de la provincia romana de Macedonia, desde el siglo II se convirtió en una colonia. Esto es importante. Cuando había una ciudad que se convertía en una colonia romana, tenía muchos privilegios, ¿ya? Y en el 42, antes de Cristo, Octavio vence a Bruto y Casio, la convierte en una colonia. ¿Cuáles eran los privilegios que tenía una colonia? Bueno, Filipo era una porción de Roma misma trasladada a la provincia de Macedonia. Era como una Roma más pequeña, que estaba en otro país, en otro lugar, ¿verdad? Pero al ser considerada colonia, ella tenía, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con Roma. Era una mini Roma en otro lugar, con senadores, ¿no es cierto?, la forma de vestirse, ¿ya? Una reproducción en pequeña escala de la ciudad imperial. Era independiente del gobierno de Macedonia, es decir, a pesar de que estaba en Macedonia,
dependía directamente de Roma, ¿ya? Estos ciudadanos romanos de Filipo se sentían el orgullo de ser ciudadanos de Roma, ya que gozaban los mismos derechos y privilegios de los nacidos en la ciudad romana. ¿Se acuerda que yo le decía que Pablo tenía privilegios porque también él era ciudadano romano? Estaban exentos a ciertos impuestos, estaban exentos de ser azotados, aunque Pablo igual fue azotado porque él podía haber dicho, no, soy ciudadano romano y no podrían haberlo azotado. No podían ser arrestados, salvo en casos extremos, tenían derecho de apelar al emperador, como lo hizo, ¿no es cierto?, Pablo, y por eso fue llevado hasta Roma, y también tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma. Mire, esto es interesante porque después usted se va a dar cuenta que en Filipo, cuando Pablo le escribe a la iglesia, Filipo usa alguna de estas cosas para tirarle la oreja a la iglesia. Tenían derecho al voto, eran gobernados por su propio senado y magistrados y vestían al estilo romano, comerciaban con monedas de inscripción romana y hablaban el idioma del imperio. Era como una Roma en otro lugar, ¿verdad? Y aquí está. Mire, lo primero que Pablo, ¿no es cierto?, los golpea a la iglesia allí, ¿no es cierto?, sobre la ciudadanía romana, porque ellos eran escritos en un libro, ¿no es cierto?, donde aparecían sus nombres, y Pablo, ¿no es cierto?, les dice a comportarse como es digno del evangelio, no como necesariamente es digno de Roma, porque ellos se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos. Después les recuerda que su ciudadanía no estaba aquí en la tierra, sino que estaba en el cielo. Por eso le dicen, nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos, porque ellos estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos. Y también que los nombres de los verdaderos creyentes están inscritos en el libro de la vida, que era más importante que estar escrito en el libro que tenía Roma. ¿Ya? Entonces, ¿se da cuenta? Ahí ya les empieza a tirar las orejas porque ellos estaban orgullosos igual de ser una colonia romana. ¿Ya? Y Pablo toma aquello, ¿no es cierto? Y allí les tira las orejas. ¿Ya? Entonces ahí también es un mapa actual, ¿verdad? Allí está Filipo, ¿no es cierto? Y por acá está Corinto, perdón, y por acá estaría Éfeso, ¿ya? Entonces, para que ustedes ahí también se vayan ubicando. Primera visita de Pablo, bueno, a Filipo, pero durante su segundo viaje misionero se levanta allí, ¿no es cierto? Y se comienza a construir la iglesia, pero hubo mucha oposición allí en Filipo. Se acuerda que Pablo echa fuera un demonio de una mujer o de una joven que adivinaba y, ¿verdad? Y ellos perdieron el negocio y por eso, ¿no es cierto?, llevaron preso ahí a Pablo y Silas comienzan a cantar, ¿verdad? Y se abren las puertas de la cárcel, ¿ya? Y después hace 2 visitas más allí al principio del tercer viaje misionero y también, ¿no es cierto?, algunos años más, también Pablo pasa por allí. ¿Cuál es el tema principal de esta carta? Es agradecimiento de Pablo a los hermanos de Filipo por favores recibidos. Así, los hermanos de Filipenses estaban muy preocupados por el apóstol Pablo, que estaba preso, expresándoles su amor especial hacia ellos y testificándoles acerca de su vida cristiana personal, especialmente su gozo en Cristo en cualquier circunstancia. ¿Ya? Es decir, Pablo estaba preso, les agradece por el servicio y las ofrendas que ellos le llevaron, ¿verdad? Pero además también él les dice gozado, regocijado, y a pesar de que él estaba en una situación compleja. Bueno, la motivación de esta carta es la gratitud por la ofrenda que trae, ¿no es cierto?, a través de Epafrodito, carta muy personal, derramando su corazón a sus hermanos que ama, donde no hay un tema central único, se cambia de tema como lo hace en una carta personal. Pablo está gozoso en medio de sus adversidades, ¿ya? Y exhorta a estar gozosos en el Señor. Revela su amor por calurosas expresiones y ahí tenemos, ¿no es cierto?, que escribe desde Roma hasta Filipo, ya es muy largo y extenso. Aquí está Roma, ¿verdad? Y bueno, estos eran como, entre comillas, los conductos o los viajes que se hacían por mar, ¿ya? Y acá estaba, ¿no es cierto?, Filipo. Ahí está, ¿no es cierto?, este cuadrito nuevamente que aparece 61 al 63, fue escrita desde la prisión en Roma a esta carta a los filipenses, ¿ya? ¿Quiénes eran los destinatarios? Los hermanos de la iglesia de Filipo con sus obispos y sus diáconos, ¿ya? Lo dijimos ayer también, la palabra obispo, pastor y anciano hablan de la labor
pastoral, ¿ya? Eran los pastores allí. Y los diáconos eran los que atendían y ayudaban, ¿no es cierto?, en el servicio a las mesas en Jerusalén y después también en el servicio, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, en visitación y en ayuda. ¿Cuál era el propósito? Quería expresar por escrito su gratitud por la ofrenda que le enviaron los hermanos de Filipo. Quería que los filipenses supieran por qué él había decidido devolverle a Epafrodito, ya que Epafrodito fue a servirle, aparte de llevar la ofrenda, a quedarse allí, pero como se enfermó y supieron en Filipos que Epafrodito se había enfermado, entonces él lo envía de regreso para que queden tranquilos, ¿ya? Así que no era porque él había tenido una deficiencia en su servicio. Ya Pablo quería ponerlos al tanto de sus actuales circunstancias en Roma y escribió para exhortarles a la unidad en humildad y también les escribió para advertirles contra los falsos maestros. Ya se da cuenta que aparecen falsos maestros aún allí en la iglesia primitiva. Contenido, ahí hay un bosquejo que en realidad no lo vamos a mirar mucho, pero sí este resumen. Pablo escribe esta carta con los propósitos que ya mencionamos: mostrar agradecimiento, poner a los filipenses al tanto de sus prisiones, animarlos, exhortarles, manifestándoles su amor y explicándoles por qué devolvería en paz a Epafrodito, ¿verdad? Para que también ellos vieran el servicio que él había prestado. La carta es muy personal, ya también es notable su énfasis cristocéntrico. Cristo es el centro también acá de todo, por eso uno de los versículos es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya la enseñanza doctrinal queda reducida al mínimo y las que hay están para ejemplos de los que Pablo expresaba. Ya tiene más praxis que doctrina, ya. Las mujeres son reconocidas en su labor, ya esto concuerda con el testimonio de Lucas, y también hay palabras claves como evangelio, pensar, salvación, abundar, ya. Pero como necesitamos verlo más por encima, no nos vamos a ahondar en aquello. Grandes doctrinas, dice allí. Filipenses es una carta muy personal en la que Pablo no se propone enseñar una doctrina específica, sino que más bien menciona algunas doctrinas como un ejemplo al aplicar una verdad práctica. Entre ellas se destaca la humanidad y deidad de Cristo. Jesucristo, esto es importante, es 100% Dios y es 100% hombre. Ya no es 50 y 50, sino que es 100% Dios y 100% hombre. Ya la justicia en Cristo, ¿verdad? Que hay que confiar en la justicia de Cristo y no en nuestra propia justicia. Y la transformación de nuestros cuerpos humillantes en cuerpos glorificados, ¿no es cierto?, a través de la resurrección para habitar en los cielos. ¿Ya? Pasajes importantes: Dios completa la obra que inicia, aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La grandeza de Cristo, bueno, allí, ¿no es cierto?, el capítulo 2 es magistral, ¿no es cierto?, que habla de cómo Jesús se humilló, ¿verdad? Y después Dios lo exaltó hasta la suma y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo lo que tenía él, ¿no es cierto?, por ganancia, lo perdió, lo entregó por pérdida porque quería ganar a Cristo, ¿no es cierto?, la meta y el precio, ¿verdad?, la paz de Dios. ¿En qué debemos pensar? En lo honesto, justo, verdadero, puro, y fortalezas en Cristo. Ya fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No sé si hasta aquí hay alguna duda, consulta. Como les digo, es solo un panorama y aún así estamos corriendo porque tenemos que llegar hasta Apocalipsis. ¿Dudas con respecto al libro de Efesios o al de Filipenses? Si no, seguimos, hermano, y después vamos a tener un recreito, pero antes voy a conectar, que no se me va a descargar el computador. Entonces seguimos, estimados, con la carta de Pablo a la iglesia de Colosa. Junto esa carta venía, ¿no es cierto?, con la de Filimón, ¿ya? Así que para que usted la vamos a ver juntos, porque ellos, ¿no es cierto?, fueron enviadas en paralelo también, ¿ya? Entonces, allí vamos a ver de Colosenses y de Filimón una introducción, el tema, bueno, lo que hemos estado viendo hasta aquí, ¿ya? Y cortesía de Tíquico, porque es él quien, ¿no es cierto?, lleva la carta a... Es, ¿no es cierto?, Tíquico quien lleva la carta a los hermanos de Colosa y también a Filimón, ¿ya? La carta de Pablo a Filimón es considerada como un apéndice a la carta de los colosenses, ya como una introducción. Ambas cartas fueron escritas por Pablo en el mismo lugar y en las mismas circunstancias y fueron enviadas con el mismo mensajero, Tíquico,
que las llevó a Colosas, una dirigida a la iglesia de Colosa y otra dirigida al hermano Filemón, que estaba en Colosa, a Apia, a Arquipo y la iglesia que se reunía en casa de Filemón en Colosa. ¿Ya? Por lo tanto, también es interesante estudiar al mismo tiempo Colosenses y Filemón de manera conjunta, aprovechando las circunstancias en común que rodean ambas cartas. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la iglesia de Colosa. Ahí está la ciudad de Colosa y para allá, ¿no es cierto?, fue enviada esta carta para la iglesia y también para Filemón, que era parte de la iglesia en Colosa. ¿Ya? Pablo, mire, así como Roma, Pablo no visitó Colosas, estuvo en Éfeso por 3 años durante su tercer viaje. La iglesia de Colosas comenzó durante los 3 años en lo que Pablo estuvo ministrando en Éfeso. Pablo no estuvo allí. Epafras y otros se convierten y van a predicar en esa ciudad, ¿no es cierto?, en Colosas. Probablemente ellos fueron los que levantaron la iglesia, ¿ya? Y 4 o 5 años después de la fundación, Epafras visita a Pablo y le informa de cierta herejía en Colosas y Pablo escribe esta carta. Casi todas las epístolas tienen una razón, un motivo, ¿ya? Porque o se le pregunta algo al apóstol o él le cuentan algo que está pasando o hay un problema, y en el caso de Colosas había un problema allí, ¿verdad?, doctrinal, ¿ya? Entonces, para esto Pablo escribe esta carta y el tema central es la grandeza y supremacía de Jesucristo, en quien mora toda la plenitud de la deidad y quien controla y sustenta todas las áreas de nuestra vida y del universo. Ya Pablo tiene que levantar y realzar la persona de Cristo, porque dentro de las doctrinas herejes que habían, algunos estaban levantando a los ángeles al mismo nivel que a Cristo. ¿Ya? Entonces, eso era una herejía, porque Cristo es Dios. Los ángeles no son dioses. ¿Ya? Entonces, por eso aquí Pablo, ¿no es cierto?, engrandece o levanta a Cristo, ¿no es cierto?, en quien está toda la plenitud de la deidad. No hay otro ser que tenga la plenitud de la deidad. No hay otro que sea Dios. Solo Jesucristo. ¿Ya? Entonces, durante su apresamiento en Roma, la mente de Pablo estaba ocupada en la grandeza de Cristo, lo cual se reflejó en sus escritos a los filipenses y mayormente a los efesios y a los colosenses. Es decir, a pesar de que estaba en una situación compleja, lo que esto hizo fue estar más cerca de Dios y tener una revelación más profunda del Señor Jesucristo. Para combatir la herejía en Colosas, desarrolla más el tema de la grandeza y supremacía de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Entonces acá dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la divinidad, toda la esencia de Dios mora en Cristo y vosotros estáis completos en Él, y Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Él está sobre los ángeles, ¿ya? Entonces ahí está atacando a esta doctrina herética. El tema de Filemón es una recomendación de Pablo a favor de Onésimo, esclavo prófugo de Filemón, para que éste lo perdone y reciba de vuelta, ahora no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo, ¿ya? Entonces durante el apresamiento de Pablo, providencialmente se encuentra con este esclavo, siervo de Filemón, llamado Onésimo. ¿Ya? Onésimo había escapado de su amo, aparentemente, no lo sabemos, no lo dice la escritura, por robo, ¿verdad? Él escapó, pero se convierte en el ministerio del apóstol. Onésimo se convierte y Pablo lo envía nuevamente acompañado de Tíquico, quien llevaba tanto la carta a los colosenses como la carta a Filemón. ¿Ya? Entonces se produce esto especial donde, ¿no es cierto?, también este esclavo Onésimo es llevado de vuelta para que también, ¿no es cierto?, su amo Filemón le perdonara. Ahora, ¿por qué es importante este perdón? Porque los esclavos en ese tiempo no tenían ningún derecho. Ya, entonces Filemón perfectamente podía matarlo o enviarlo a matar porque le había robado. Ya, entonces por eso ahí se refleja también el amor de Cristo en esta persona. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, desde la prisión de Roma escribe Colosenses y Filemón en el año 61 al 63. ¿A quiénes le escribe? Bueno, dirigía primordialmente a la iglesia de Colosas y envió a Tíquico acompañado de Onésimo, este esclavo, ¿verdad?, que regresaba con su amo. La carta de Colosenses a la carta de Filemón, quien vivía en esta ciudad. Ya esos son los destinatarios. Filemón fue dirigida a Filemón, a Apia, a Arquipo y la iglesia que estaba en la casa de Filemón.
Pablo solicita que la carta a Colosenses sea leída también en la Odisea, según 4.16, y del texto en 4.13 inferimos que sería leída también en Hierápolis, ¿ya? Entonces ahí ya podemos sacar la conclusión del canon, donde las cartas comenzaron a ser replicadas, ¿no es cierto?, para que también la otra iglesia pudiera leer lo que Pablo estaba escribiendo. Y Epafras se quedó con Pablo en Roma, quizás para recibir alguna instrucción adicional del apóstol Pablo, ¿ya? Propósito de la carta de Colosenses: fue escrita para corregir ciertos errores de enseñanza, mire, ritualista, mística y ascética que amenazaban la fe de los creyentes. ¿Ya? Ritualista tiene que ver con rituales, ¿ya? Mística con cosas así como sobrenaturales, y ascética tiene que ver con, ¿no es cierto?, castigarse, golpearse, no comer, ¿ya? Entonces, para que usted también lo sepa, de pronto dentro de la iglesia, ¿verdad? Se hacen también ciertos rituales más que dejar que el Espíritu Santo se mueva. Entonces yo les comentaba el otro día y les decía, ¿no es cierto? Hay gente que dice, si el profeta no habló, no hubo palabra de Dios. Y resulta que sí hubo predicación. Esa es palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? A veces somos ritualistas, es decir, bueno, en mi función, ahí está el pastor Daniel, ¿no es cierto? Yo tengo que visitar iglesias. Entonces cuando uno llega a las iglesias, uno se da cuenta enseguida cuando le ocupa el asiento a un hermano, porque el hermano pasa por ahí, ¿no es cierto?, como mirando así, ese es mi asiento. Entonces, eso es un ritual. ¿Por qué tenemos que sentarnos siempre en la misma silla? Y hermano, y todos cometemos el error. Yo estoy seguro, ¿no es cierto?, si voy a su iglesia, que probablemente usted todos los domingos se sienta en el mismo asiento. Y debiéramos cambiar, porque eso es algo ya, eso es parte de nuestra rutina. Entonces salgamos de nuestra rutina. El hecho de que pongamos los asientos igual siempre para adelante, ¿no es cierto?, y le miramos la nuca al hermano que está adelante, ¿por qué no hacerlo en forma redonda, mirándonos todos la cara? Entonces, a veces hacemos cosas y las dejamos ahí establecidas. No, es que tiene que ser así, el púlpito tiene que estar allá adelante. Bueno, una anécdota, un pastor, siempre los hermanos se sientan bien atrás. Entonces, ¿qué hizo el pastor? Como los hermanos no se ganaban adelante, corrió el púlpito hasta la mitad del templo. Entonces los hermanos dijeron, pero pastor, ¿cómo sacó el púlpito para adelante? Sí, porque si ustedes no se ganan adelante, yo voy a correr el púlpito. Y si se van para afuera, yo saco el púlpito para afuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos haciendo rutina, ¿no es cierto?, o ritos a veces. ¿Ya? Ahora, mire, si usted se sabe el culto de memoria, se está volviendo un rito. Comenzamos con una oración, después viene una alabanza, después la lectura bíblica, después otra alabanza, después la ofrenda, la prédica. Si es así, no, ¿por qué no empezar de repente con una adoración? ¿O por qué no empezar con una lectura bíblica? ¿Se da cuenta? Es decir, somos muy buenos para hacer ritos, ¿ya? Y esos ritos a veces no son de Dios, pues si tenemos libertad en Cristo, ¿ya? Y lo místico tiene que ver con esto sobrenatural, ¿ya? Mire, hay un mundo espiritual, nosotros no podemos desconocer, hay un mundo espiritual, Satanás es real, los principados son reales, pero si a usted se le cae una cuchara, no le eche la culpa al diablo, ¿ya? Porque a veces dice, fue el diablo, un demonio, y a veces le damos más valor al demonio que a Dios, hermano, ¿ya? Como les comentaba de esa iglesia, ¿verdad? Que si alguien salía a predicar, se salía del púlpito, un hermano tenía que ir y pararse adelante y agarrar el púlpito, porque si no el diablo lo agarraba, ¿ya? Entonces yo decía, pero ¿y dónde está la fe en Dios? ¿Ya? Entonces, misticismo, a algunos les encanta el misticismo, ya que tiene que ver con cosas, y no está mal, pero mire, Dios no va a enviar un ángel para enseñarle algo que está en la Biblia. ¿Ya? Entonces a veces, no, el Señor no me ha hablado, y usted tiene la Biblia ahí, ¿por qué no la lee? Léala, Dios le va a hablar a través de la palabra. Ahora, que venga un profeta y confirme lo que ya le habló, eso es genial, pero primero le habló a usted a través de la Escritura, no va a tener duda de que el profeta o la profeta, ¿no es cierto?, habló inspirada o guiada por el Señor. Bueno, sabemos que ya no hay inspiración en el término teológico ni revelación, pero sí, ¿no es cierto?, iluminación. Entonces, hay gente que le gusta el misticismo, ¿ya? Y a veces nos gusta el ruido, hermanos, y meter ruido, pero recuerde, Dios le habló, ¿no es cierto?, al profeta, dice que vino un terremoto, un fuego, y dice que en un silbo apacible, ¿no es cierto?, ahí estaba la presencia del Señor. Otras veces igual, Dios habla como un rayo, como una tormenta fuerte, ¿verdad? Pero Dios habla de todas formas y de todas maneras, pero no hagamos, ¿no es cierto?, de esas prácticas como no, que tiene que ser así, que tiene que ser de esta manera, porque Dios es soberano, ¿ya? Entonces, misticismo y también prácticas ascéticas, ¿ya?
mire, yo conocí a una hermana, ella ayunaba 4 a 5 días en la semana, 4 a 5 días en la semana. Entonces ella pensó que por ayunar tanto, ella era muy fuerte espiritualmente. Pero un día el Señor le habla y le dice, mira, tú ayunas tanto porque eres la más débil, porque si no ayunaras tanto, serías la primera en caer, en ceder. Entonces se da cuenta que a veces nosotros confundimos las cosas, pensamos que porque oramos más somos más espirituales. Quizás sea porque necesitamos orar más, porque somos débiles. No sé si da cuenta, es decir, cuando nosotros empezamos a creernos mayores a nuestro hermano, ahí estamos en problemas, ¿ya? Estamos en problemas porque Dios nunca quiere que nazca en nosotros el orgullo ni la arrogancia, siempre la humildad, ¿no es cierto? Y el servicio al Señor, ¿ya? Bueno, seguimos ahí, ¿no es cierto? Rituales místicos y ascéticos que amenazaban la fe de los creyentes, ¿ya? Entonces, Epáfras viaja hasta Roma para dar este reporte a Pablo y pedir consejos, por eso se escribe la carta a Colosenses, y Pablo se entera de este peligro de la herejía colosense, ¿ya? No se ha determinado con precisión el origen y cuál era exactamente la herejía en Colosa, pero mire, aquí aparece, ritualista, insistía en la observancia de los días y épocas sagrados y en la obediencia o formalidades religiosas. Es posible que hubiesen elementos del judaísmo farisaico. Ascética, había que someter el cuerpo a una austeridad, negando los apetitos naturales del cuerpo humano, incluyendo abstención de ciertos alimentos y bebidas, con el fin de conseguir supuestamente un estado espiritual más elevado. Y era mística porque hablaba de visiones y revelaciones que solo se le comunicaban a algunos especiales o iniciados, lo cual iba acompañado del culto a los ángeles, y esto conducía a cierta élite o aristocracia espiritual. Ya, cuidado, hermanos, cuando hay, ¿no es cierto?, como un grupo que se considera más espiritual que los demás y que está a otro nivel espiritual y que solo él o ella recibe revelación de Dios, ahí hay que tener cuidado, hay que tener ojo, ya probablemente también ahí haya algún error, ¿no es cierto?, doctrinal o teológico, ¿ya? Y el propósito de la carta a Filemón, Onésimo era un esclavo de Filemón que había huido de su amo y fue a parar allá a la prisión de Pablo. Y, ¿no es cierto?, Pablo, ¿verdad?, estaba en una casa alquilada como prisión y allí se convierte probablemente, y Onésimo legalmente era propiedad de Filemón. Y mire, esto es importante, a esto se le llama un principio que hoy nosotros hemos dejado de lado. Nosotros decimos arrepentido y convertido, ¿verdad? He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, pero que hay un principio que es de restituir. Pablo le pudo haber dicho, quédate conmigo, Onésimo, total te convertiste, aquí las cosas son todas hechas nuevas, así que ahora tú vas a ser parte de mi ministerio. No, le dice, tú eres esclavo de Filemón, vas a ir allá, te vas a presentar, le vas a pedir perdón por lo que hiciste, y si él te perdona, bien. Entonces se da cuenta que eso es importante, porque nosotros decimos a los hermanos que se convierten ahora, no, todas las cosas, pero hermano, si usted debía, vaya y pague lo que debe. Sabe que eso es fuerte, porque si usted va y paga a la persona, la persona va a decir, oye, ¿qué te pasó? No, es que conocí al Señor. Ah, entonces esa persona va a ser impactada, pero si usted nunca pagó y sigue siendo cristiano, va a decir, bueno, y este va a la iglesia y nunca me pagó la deuda. Mire, les cuento un testimonio. Un pastor hoy, él era drogadicto y él vendía droga y cruzaba el norte vendiendo droga y se convierte al Señor. Pero cuando él se convierte, él él debía años en la cárcel. Entonces, cuando él se convierte, él va y se va a presentar al juzgado y le dice, ¿sabe qué, señor juez? Yo estoy debiendo una causa. ¿Cuál es su nombre? Fulano de tal. Y cuando él llega ahí, el juez le dice, mire, usted tiene un indulto presidencial. Entonces él, bueno, obviamente, gloria al Señor porque pudo seguir con su ministerio, pero mire, si él nunca hubiese ido, hubiese hasta el día de hoy andando medio escondido, medio arrancado, ¿verdad? Porque él debía eso, él se arrancó de la cárcel. Entonces, cuando él se presenta, se entera de esto. ¿Quién indulta? ¿Qué presidente indulta a un hombre? Y él recibió un indulto presidencial. Entonces, ahí pudo glorificar al Señor. Entonces, hermano, la restitución es importante. ¿Ya? Y es un principio que hoy nosotros hemos dejado de lado. Entonces, yo le animo, si usted tiene un libro en su casa que no es suyo, devuélvalo. Si tiene un CD, bueno, ahora ya no se usan ni los cassettes ni los CD, pero antes nosotros pedíamos algo y no lo devolvía. Restituir, hermano, restituya, devuelva. Si le pidió prestado a alguien, devuelva, ¿ya? Y vaya y páguele los intereses. Pues mira, hermano, sabe que hace 10 años atrás usted me prestó 50 lucas, mire, aquí le traigo 70. Yo sé que no alcanza, pero por lo menos... y eso, hermano, va a hablar más fuerte que usted que le diga, sabe que soy cristiano, Dios te bendiga. Pero si no restituimos, la gente va a quedar ahí, ¿no es cierto?, con esto. Entonces,
Pablo usa este principio, ¿no es cierto?, de la restitución, que este Onésimo se presentara ante su amo, ¿ya? Y pudiera, ¿no es cierto?, también reconocer que había un arrepentimiento genuino, ¿ya? De ahí el propósito de esta epístola es facilitar el camino de regreso de Onésimo a la casa de Filemón, y también, ¿no es cierto?, es interesante que siendo una carta tan personal, Pablo la dirija también a Apia, esposa de Filemón, y a Arquipo, presumiblemente su hijo. Mira, aquí habla un principio. ¿Se acuerdan que Filemón también fue una antilegómena? Porque decían, pero si cuenta la historia de un esclavo con el dueño. Pero no, es muy importante porque habla del perdón, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que perdonar. Nosotros no podemos sentir el perdón. La Biblia dice que nosotros debemos perdonar porque si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Entonces está enseñando un tremendo principio allí escritural, ¿no es cierto? Y por eso después entró al canon bíblico. Ya, el contenido del libro de Colosenses lo vamos a ver acá, ¿no es cierto? Pablo tiene un aprecio especial sobre esta iglesia, y aunque no la había conocido esta obra de manera personal, sino que conocía a Epafras, Arquipo y otros hermanos, había recibido el evangelio cuando Pablo estaba en Éfeso, ¿ya? Entonces, a pesar de estar preso, Pablo está regocijado en el Señor al escuchar los reportes de la fe y el amor de estos hermanos, y su oración a Dios por ellos está llena de esperanza y gozo. Sin embargo, este afecto entrañable no quitaba su deber de advertirle seriamente sobre la herejía que se había asomado a la iglesia de Colosa, ¿ya? Entonces también esto es importante, aquí, bueno, también el bosquejo de Filemón, ¿ya? Y bueno, antes de seguir, hermano, esto también es importante lo que decía Pablo con respecto a la herejía. Ustedes se están preparando, ustedes se están capacitando, entonces en cierta manera también ustedes son responsables. Cuando alguien pueda llegar a su iglesia con un mensaje errado, ¿ya? Ustedes son responsables de decir, no, hermano, esto no está bien, la Biblia dice esto otro, ¿ya? Porque ustedes ahora tienen mayor conocimiento, ¿ya? Entonces, mayor conocimiento significa mayor responsabilidad, ¿ya? Es una bendición, pero también es una gran responsabilidad, ¿ya? Entonces, ustedes deben estar preparados, ¿no es cierto?, para presentar defensa, como dice Pedro también, ¿no es cierto?, con mansedumbre a todo aquel que pida razón de nuestra esperanza, ¿ya? Entonces, Filemón, bueno, Pablo inicia declarándose prisionero de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, ¿no es cierto?, en lugar de apóstol de Jesucristo, ¿ya? Entonces quiere recordarle a Filemón su autoridad como apóstol para tener más tacto y delicadeza por el favor que le pediría. Ya podría ser que le estuviera recordando a Filemón los sacrificios que Pablo estaba pasando por causa de Cristo. Y bueno, luego del saludo, Pablo, ¿no es cierto?, alaba y reconoce la piedad de Filemón, que según el testimonio de los hermanos se conducía en amor entre los hermanos, ¿ya? Y confiaba en la actitud cristiana de Filemón, ¿verdad?, que iba a, en este caso, perdonar, ¿no es cierto?, a Onésimo. Onésimo significaba útil, y que en el pasado fue inútil. Entonces hace un juego de palabras también el apóstol Pablo en el original, en el griego, ¿ya? Porque Onésimo significa útil, ¿verdad?, que en un momento fue inútil, pero que ahora dice nos es útil, ¿ya? Entonces, para que también él pudiera perdonarle y pudiera recibirle, ¿ya? Y es más, Pablo dice, y si te debe algo, ponlo en mi cuenta, ¿ya? Entonces, la huida de este esclavo obró para bien en la vida de Filemón por la providencia de Dios, ¿ya? Entonces, Pablo ruega por Onésimo para que no le reciba de manera áspera como un esclavo prófugo, sino como un hermano en el Señor, ¿ya? Entonces, también una nueva vida, una nueva naturaleza, y también, ¿no es cierto?, en este caso Filemón pudiera recibirle de esta forma. Saludos, el carácter, bueno, ahí está el bosquejo, parecido entre Colosas y Efesios, Colosenses y Filipenses. Ambas enfatizan los términos plenitud y misterio, la sabiduría y el conocimiento forman parte del desarrollo del pensamiento, y ambas exponen sobre los principados y potestades, tanto malignos como benignos. Y las diferencias entre Colosas, la carta Colosense y la de Efesios: Colosense está dirigida en contra de una falsa enseñanza en una situación local, mientras que Efesios es aplicable a la iglesia universal. Colosenses es polémica, demandando solicitud, mientras que Efesios es de espíritu pacífico, en una atmósfera de calma, alabanza y acción de gracia. Colosenses expone, ¿verdad?, de Cristo como cabeza del universo, mientras que Efesios expone a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Ya? Ahí hay una pequeña diferencia también con respecto a ello. ¿Ya? Ideas claves, es una carta única la de Filemón, ¿verdad? No tiene una exposición doctrinal, y su valor consiste en el hecho de que ofrece una lección objetiva del cristianismo práctico a través del perdón. ¿Ya?
La carta a Filemón es un modelo de tacto y cortesía cristiana y es una de las raras excepciones del Nuevo Testamento en que Pablo no se introduce como apóstol de Cristo, sino más bien como prisionero de Jesucristo. Filemón provee información valiosa acerca de las relaciones de las iglesias del Nuevo Testamento con la esclavitud. Ya en ese tiempo el 70% de la población era esclava, ¿ya? Entonces, aún así, ¿no es cierto? Dentro de ese contexto, habían pastores que eran esclavos, habían amos que eran miembros de la iglesia y los pastores eran los esclavos. Entonces, había una cosa bien extraña allí, pero la esclavitud, ¿no es cierto?, estaba presente en todo el Imperio Romano y que obviamente la Biblia no la avala, sino que en realidad, ¿no es cierto?, trataba de, entre comillas, condenarla y, ¿no es cierto?, poder liberar a estos hombres. ¿Ya? Entonces dice, no la promueve ni la condena, sino que regula para la vida de piedad, pero poco a poco, ¿no es cierto?, tiene que ir saliendo de aquello. ¿Ya? Grandes doctrinas, la deidad de Cristo, en Colosenses, la reconciliación, la redención, la elección, el perdón, la naturaleza de la iglesia, y también, ¿no es cierto?, refuta la herejía de Colosas con la enseñanza cristológica. Cristo está sobre todos, ¿ya? Las doctrinas en Filemón no está escrita en carácter teológico, pero tiene una enseñanza central derivada del perdón. En esta carta se encuentran todos los elementos que intervienen para hacer necesario el perdón. La ofensa, la compasión, la intercesión, la sustitución, la restauración del antiguo favor y la elevación a una nueva relación. ¿Ya? Entonces ya no iba a ser más esclavo, sino que iba a ser un hermano en Cristo. ¿Ya? Y pasajes importantes, la grandeza de Cristo, la plenitud de la deidad está en Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, ya habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y Filemón, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mí cuenta. Esto habla, ¿no es cierto?, de la autoridad que tenía Pablo y de la comunión que tenía también con Filemón. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un pequeño... Y seguimos entonces con primera y segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Entonces, vamos a ver nuevamente, ¿no es cierto?, acá el contenido de estas cartas. Ahí está Tesalónica, en Macedonia, acá está Corinto, ¿no es cierto?, que podemos reconocer Filipo, y está Tesalónica allí. Bueno, fundación de la iglesia durante el segundo viaje misionero, alrededor del año 50 después de Cristo, ya Pablo viajó 160 kilómetros desde Filipo a Tesalónica, pasando primero por Anfípolis y Apolonia. Como era su costumbre, siempre llegaba, ¿no es cierto?, a predicar en la sinagoga y después, ¿no es cierto?, salía a predicar allí a los gentiles, ¿ya? Fundación de la iglesia en el segundo viaje misionero, y dice que había pasado muy poco tiempo desde que Pablo salió de Tesalónica, pasando por Berea, Atenas, y ahora estaba en Corinto. El reporte que le llevó Timoteo fue muy positivo, es decir, grato, ¿no es cierto? Y Pablo estaba preocupado porque había dejado muy pronto a esta nueva iglesia de manera providencial, y eran nuevos creyentes y estaban en persecución, necesitaban también instrucción eclesiológica y escatológica. ¿Ya? ¿Cuál es el tema central de esta carta? Bueno, estas cartas, primera y segunda de Tesalónica, ¿verdad?, son conocidas como las epístolas escatológicas, ¿ya? Aunque debemos reconocer que trataban bastante el tema del orden dentro de la iglesia, ¿ya? También un poco de eclesiología, ya que se trataba de una iglesia muy joven que requería instrucción básica en cuanto al orden en la iglesia. Los problemas que trata Pablo con esta epístola son completamente diferentes a los que se mencionan en el libro de Gálatas. Ya son problemas de recién convertidos gentiles más que problemas de creyentes judíos. Ya, por ejemplo, la fornicación y la pereza eran pecados poco vistos en las comunidades judías, lo que hablamos hace un ratito atrás, ya que la ley se inculcaba desde temprana edad a los niños y estos tipos de pecados eran refrenados desde la juventud. Al contrario, los gentiles no tenían este tipo de formación como los judíos, y las relaciones sexuales se practicaban de acuerdo a la conveniencia de cada quien,
no de acuerdo a lo que decía la ley de Dios, y por eso Pablo exhorta a los tesalonicenses en cuanto a la pureza sexual, a trabajar industriosamente y a conducirse con prudencia para con los de afuera. Y en cuanto al tema escatológico, aunque Pablo había hablado con ellos anteriormente, ellos tenían dudas en cuanto a los que habían muerto en Cristo al momento de la segunda venida y también en cuanto a las ocasiones y los tiempos de ese glorioso evento. El tema central de la carta, ¿no es cierto?, de Primera de Tesalonicenses es una alabanza por la firmeza y crecimiento de una nueva iglesia gentil en medio de la persecución y corrección también de ciertos errores que habían surgido entre ellos en aspectos de orden eclesiástico y escatológico, ¿ya? Es un tema apologético, apologética es defensa de la fe, donde Pablo defiende su relación con la iglesia en el momento de su nacimiento y cómo él predicó el evangelio en medio de gran oposición. Aparentemente Pablo había sido difamado por algunos que decían que él era algún engañador, que solo predicaba para tener alguna ganancia mercenaria, ¿ya? Entonces lo acusaban de predicar en forma deshonesta a Pablo, siendo que Pablo había levantado el evangelio en aquel lugar. Un tema eclesiástico describiendo el retrato de una iglesia sana en crecimiento y un tema pastoral dando ejemplo de su amor y relación como pastor con sus ovejas. Un tema escatológico viendo los eventos del futuro y la esperanza de la iglesia. Un tema misionero relacionado a la proclamación del evangelio y la fundación de las iglesias, ¿ya? Tema de segunda de Tesalonicenses, acciones de gracia de Pablo por el crecimiento en amor, en fe y paciencia de los tesalonicenses y algunas aclaraciones adicionales respecto a la doctrina de la segunda venida del Señor, explicando los acontecimientos alrededor de este evento y advirtiendo contra el andar desordenado y su consecuente disciplina en la iglesia. Amplía el tema de la segunda venida del Señor, aclarando que no vendrá sin que antes ocurran ciertos acontecimientos. Amonesta a los que andan desordenadamente, demandando a la iglesia que ejerzan disciplina para con esto, ¿ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, de nuevo esa tablita cronológica del 48 al 51 estaría escribiéndose primera y segunda de Tesalonicenses. Los propósitos para ambas era una iglesia muy joven que tenía que madurar y expandirse. La presión y la persecución habían aumentado, la semilla de la falsa doctrina concerniente a la venida del Señor se había sembrado y algunos andaban desordenadamente por no tener una adecuada comprensión sobre este tema. Pensaban que la venida de Cristo era algo tan inminente que algunos dejaron de trabajar y por eso en segunda de Tesalonicenses Pablo le escribe: el que no trabaja no coma, ¿ya? Propósito de primera era animar a la iglesia ya por su crecimiento, contestar falsos alegatos y consolar al rebaño que era perseguido, ¿ya? ¿A través de qué? Expresando su gozo, recordándoles la importancia de la pureza moral, condenando el estilo de vida holgazán, la pereza, y corrigiendo un entendimiento incorrecto y eliminando tensiones dentro del rebaño, ¿ya? Y segunda de Tesalonicenses, incentivarlos a preservar en medio de la persecución y aclarar la verdad sobre la venida de Cristo y los eventos que anteceden, corrigiendo esta falsa enseñanza, ¿ya? Y reprensión y confrontación a los ociosos que andaban desordenadamente, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un contenido, un bosquejo y un resumen de primera de Tesalonicenses. Y acá tenemos un resumen de segunda de Tesalonicenses, pero vamos a irnos ahí a las ideas claves. Ya dice que es una de las primeras epístolas de Pablo. Si Gálatas fue escrita posteriormente a la fecha que pensamos, primera de Tesalonicenses sería la primera epístola escrita por Pablo. Pablo solo expresaba una idea corta del tamaño de un versículo para cada exhortación, ya no así como en Corintios, que escribía un capítulo para cada tema, y cada capítulo... Gracias, hermano, se cayó el Zoom, se me cayó, no sé por qué, se me cayó, pero bueno, ahora están en mi pantalla, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Ya, gracias, hermano, no sé qué pasó, que se me mandó todo abajo. Ya, ya, ahí, pero sigue grabando, así que estamos bien. Ya, entonces tenemos ahí que, ¿no es cierto?, al igual que primera carta de segunda Tesalonicenses, abunda el material escatológico y también, ¿no es cierto?, la disciplina para los que están en desorden. ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, algunas cosas importantes o ideas destacadas de este libro? Bueno, que es escatológico, ya es predicado por
los hombres de Dios en otros momentos, la epístola a Tesalonicenses tiene la más antigua y completa discusión del tema escatológico en toda la literatura cristiana. El corazón del apóstol también es una carta abierta de Pablo, ¿no es cierto?, también abriendo su corazón. Y ahí están las doctrinas que hay: escatología, el tiempo del regreso de Cristo, el ministerio de la iniquidad, la gran apostasía, lo que detiene o impide que se manifieste toda maldad, el hombre de pecado, el arrebatamiento, las manifestaciones de la venida de Cristo, escatología del inconverso, ¿ya? Y por este otro lado, la eclesiología, sujeción y respeto a los líderes, exhortación y mutua edificación, recomendaciones fundamentales para la vida cristiana, la disciplina en la iglesia, ¿ya? Pasajes importantes: el testimonio de la conversión, el regreso prometido del Señor, exhortaciones cortas y variadas, reconocer a los líderes, amonestar a los ociosos, no pagar mal por mal, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Bueno, ahí usted se sabe esos versículos. Y en 2 de Tesalonicenses, el justo juicio de Dios sobre los impíos, manifestación del Hijo de pecado antes de la venida de Cristo. Los que no tienen amor por la verdad creerán en la mentira, y apartarse de los que andan desordenadamente. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ya? Así que hemos acabado ahí con, ¿no es cierto?, las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses. Después vienen las cartas pastorales, ¿ya? Y para eso yo les envío un video donde aparece primera, segunda de Timoteo y Tito, ¿ya? Entonces, ahora estaríamos viendo... Espérenme un poquito. Tengo que abrir aquí el PPT. Las cartas generales, ¿ya? Las cartas generales. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Espérenme un poquito porque no sé por qué no me deja compartir. Ahí sí, aquí me aparece. Ya, entonces vamos a pasar así súper rápido por las pastorales, porque ustedes se las envié ya en una grabación, que las pastorales vendrían a ser, ¿no es cierto?, estas cartas que le escribe Pablo a Timoteo y a Tito, que eran dos pastores jóvenes, aparte eran hijos espirituales del apóstol, ¿verdad? Y a Timoteo lo deja en Éfeso y a Tito en la isla de Creta, ¿ya? Bueno, ¿quién era Timoteo? Era un siervo de Cristo que conoció al Señor. Bueno, eso ustedes lo tienen, así que eso lo vamos a saltar, ¿ya? Y también después quién es Tito, que también era un hijo espiritual del Señor. Aquí está, ¿no es cierto?, el tema central: consejos prácticos al joven pastor Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios, ¿ya? Y el tema de Tito: consejos prácticos al pastor Tito para que corrigiera las deficiencias de las iglesias en la isla de Creta, estableciendo ancianos y preparando a sus miembros para que su conducta adornara la doctrina que predica, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a saltar porque está el video para que usted lo vea con más calma. Aliento y exhortación de Pablo, esto es, ¿no es cierto?, segunda de Timoteo, a su hijo en la fe. Esta carta la escribe Pablo sabiendo ya que él iba a partir, ¿ya? Entonces, alienta y exhorta a su hijo en la fe a perseverar en el ministerio de Cristo, y le había encomendado con poder, amor y dominio propio, mostrando Pablo su propia vida como ejemplo, ya que estaba próxima a su muerte, ¿ya? Estas son las epístolas pastorales, ya que le escribe, ¿no es cierto? También son eclesiológicas porque hablan, ¿no es cierto?, de cómo debían ordenarse en la iglesia. Entonces, en esto sí nos vamos a tener un poquito más, que son las epístolas generales, o también llamadas epístolas universales, ¿ya? Estas cartas no fueron escritas por el apóstol Pablo, sino que ya reciben el nombre de quienes las escribieron, ¿ya? Entonces, para que usted sepa, las cartas universales o generales están separadas en dos: cartas que fueron escritas a una iglesia que estaba perseguida o que sufre,
Hebreos, Santiago y Primera de Pedro. Estas cartas fueron escritas, ¿no es cierto?, a una iglesia que estaba siendo perseguida. Y cartas sobre falsas enseñanzas y falsos maestros, Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, y también el libro de Judas, ¿ya? El libro de Judas. Entonces tenemos epístolas de los hebreos. Bueno, esta carta también se estudia solita, ¿no es cierto? Hay una materia de la epístola a los hebreos. Entonces también la vamos a pasar así por encimita porque ustedes van a tener esa materia, ¿no es cierto? Un mes. Ya todo el tema de la epístola se desarrolla alrededor de la palabra mejor, ya que se usa en una serie de comparaciones para demostrar cómo la revelación de Dios en Cristo Jesús es superior a la revelación que vino por medio de la ley, ya especialmente aquella ley que fue aplicada mediante el sacerdocio levítico. Ya entonces Jesús es exaltado sobre las columnas más fuertes del judaísmo. Ya el gran tema de la carta a los hebreos es que Jesucristo ha completado en un nuevo pacto todo lo que el antiguo pacto había iniciado. Ya de ahí que el libro de Hebreos está lleno de referencias del Antiguo Testamento. Como el libro de Hebreos compara el sacerdocio imperfecto levita con el sacerdocio perfecto de Cristo, es imprescindible un conocimiento del libro de Levítico para poder entender el libro de Hebreos. ¿Ya? Entonces, como ustedes van a tener más adelante el libro de Hebreos, ya vayan leyendo Levíticos para que puedan, ¿no es cierto?, entenderlo de mejor manera. La epístola a los hebreos es un estudio que contrasta los rituales imperfectos e incompletos del antiguo pacto dados bajo Moisés con la provisión infinitamente mejor del nuevo pacto ofrecido por el perfecto sumo sacerdote, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo fue la revelación máxima, ¿verdad?, que podemos tener, y también, ¿no es cierto?, las Escrituras nos muestran quién es Jesucristo. ¿Quién es el autor de Hebreo? Por eso también fue una antilogómena, porque no sabemos quién lo escribió. Se sugiere que pudo haber sido Pablo, Bernabé, Silas, Apolos, Lucas, Felipe, Priscila o Aquila también, ¿ya? Y ahí a favor de Pablo y en contra de Pablo, pero eso no lo vamos a ver ya, sino que simplemente tenemos que saber que probablemente se haya escrito, ¿no es cierto?, en estas fechas, 65 al 69, porque el 70 es destruido el templo, y como esto tiene que ver mucho en comparación al templo, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, se hubiese mencionado. Entonces, por eso se cree que fue antes, ¿ya? También no más temprano que eso, que 65 al 69, porque el escritor dice que debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, es decir, era gente que llevaba tiempo, ¿no es cierto?, habiéndose convertido. Tenían tras sí un largo pasado de persecuciones y parece que los milagros que antes acompañaban la predicación ya no se estaban produciendo, ¿ya? Tuvo que producirse antes del 70, por lo que yo acabo de decir, que allí, ¿no es cierto?, el templo fue destruido. ¿A quiénes se les escribe? A judíos cristianos, ¿ya? El grupo principal que se dirige a esta epístola está compuesto de judíos cristianos que sufrieron rechazo y persecución de sus vecinos judíos inconversos que no habían recibido a Cristo, que no habían reconocido a Jesucristo como Señor. ¿Ya? Aunque no llegaron a ser martirizados, esta carta les daría ánimo y confianza en Cristo. ¿Ya? Judíos inconversos que asentían, el segundo grupo eran judíos inconversos que estaban convencidos de las verdades básicas del Evangelio, pero que no habían depositado su fe en Jesucristo, eran, podríamos decir así, convencidos, ¿ya? Y judíos inconversos que rechazaban, el tercer grupo no estaba convencido de la verdad del Evangelio al que se había expuesto, y el capítulo 9 se dedica a este grupo, ¿ya? El capítulo 9 habla de este grupo que no creía, ¿ya? No sabemos con certeza el lugar donde residían los destinatarios de Hebreo. Sin duda alguna la carta fue escrita para judíos cristianos, ¿ya? Propósito, estímulo a la perseverancia de la fe. A pesar de la persecución, siguieran ellos, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor. Dice, para estimularlo a la perseverancia de su profesión, el autor les muestra la excelencia del nuevo pacto, ¿ya? Y también Hebreos 5 al 12 nos muestra gran parte del objetivo del autor, ¿verdad?, que es amonestar, advertir y alentar. Tres cosas importantes, ¿verdad?, a través del escritor. Y ahí está, ¿no es cierto?, un bosquejo. Bueno, ideas claves en cuanto a la forma griega del lenguaje, la manera de ser escrita en la epístola de los Hebreos es de alta calidad literaria, marcada por una construcción cuidadosa y una dicción elegante, ¿ya? Entonces se nota que era una persona bien preparada quien escribió esta carta. Hay 5 advertencias serias dentro de los argumentos
y también términos como ángel, santo, santificar, pecado, sacrificio, ¿ya? Muchas alusiones al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y una exposición clara de los pasajes citados del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se nota que era un experto en, ¿no es cierto?, las escrituras del Antiguo Testamento, ¿ya? Grandes doctrinas, el Nuevo Pacto, Cristología y también escatología, ¿ya? Pasaje importante, el Hijo, Jesucristo es la revelación final de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, hay un sumo sacerdote que se compadece, después de la muerte el juicio, acerquémonos con corazón sincero, no dejando de congregar como algunos tienen de costumbre, es pues la fe, la certeza, y hay muchos versículos más, ¿no es cierto?, que usted allí ya los conoce, ¿ya? Vamos entonces ahora con la epístola universal de Santiago, ¿ya? Santiago era medio hermano de Jesús también como Judas, ¿ya? Así que para que también usted sepa aquello. Epístolas generales o universales no son dirigidas a iglesias o personas particulares, sino más bien a grupos generales o universales. Hebreos, Santiago y primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan. Judas, ya son todas escritas, dice, exceptúa la regla, porque fueron dirigidas a ciertos personajes específicos, pero los demás eran a toda la iglesia, ya. Las epístolas generales, excepto Hebreos, son nombradas por su autor, ya, porque obviamente Hebreos no sabemos quién lo escribió, así que no puede llevar el nombre del autor, y acá Santiago sí, y por eso lleva su nombre, ya. Tema central de Santiago, los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios, ¿ya? Entonces, es como Proverbios, Santiago, perdón. Santiago está escrito como el libro de Proverbios. Son dichos cortos, pero con mucha riqueza, ¿no es cierto?, con mucha sabiduría. La hermenéutica, que es la correcta interpretación, nos permite observar que Santiago posee un tema unificado, a pesar de que tiene muchos pensamientos, ¿no es cierto?, muchos proverbios cortos, tiene una idea central que es que la fe viva produce obras que honran a Dios, ¿ya? Los destinatarios estaban sufriendo pruebas y dificultades en sus vidas, al punto que muchos fueron tentados con desconfiar de la palabra de Dios, descuidando su relación con Dios y el prójimo. Santiago les habla de manera muy práctica de cómo una fe viviente produce acciones que honran al Señor, ¿ya? Una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. Una fe viviente obedece a la palabra de Dios. Una fe viviente motiva la práctica de la imparcialidad y una fe viviente genera autocontrol y dominio propio. En fin, una fe viviente fructifica, produce obras que se evidencian por el amor a Dios y al prójimo. ¿Cuál Santiago? Bueno, griego, Jacobos, es decir, Jacobo del hebreo Jacob. Santiago es el nombre en español de Santo y Jacob. Posible Jacobo, habían varios Jacobos en el Nuevo Testamento. Jacobo, hijo de Alfeo, Jacobo, el padre de Judas, Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, martirizado por Herodes, y Jacobo, el hermano del Señor, ya, y hermano de Judas. Este es Santiago, este Jacobo, ¿no es cierto?, el escritor de esta carta. ¿Ya? Ahí da también las razones por qué es el autor Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús. Ya probablemente se escribió desde Jerusalén, ¿verdad? Y está escrita a los dispersos, ¿no es cierto?, que estaban en todo el mundo, ¿verdad? En toda Asia, en África, en Europa. ¿Ya? Epístola de Santiago no menciona el concilio de Jerusalén, que fue hecho en 15, así que por ello se dice que debiera haber sido, ¿no es cierto?, entre el año 44 y el 49, siendo la carta más antigua. Ya, nuevamente estoy teniendo problemas con internet, espero que no se nos caiga. Ya, no sabemos de dónde se escribió, pero bien pudo haber sido desde Jerusalén, donde Santiago era uno de los ancianos de esta congregación. ¿A quiénes le escribe? A judíos, ya, que eran cristianos y que estaban dispersos, ¿ya? Por eso comienza diciendo a las 12 tribus, una referencia bíblica al pueblo de Israel, y también Santiago utiliza un lenguaje para los judíos en todo su contenido, como sinagoga, pueblo adúltero, Sabaot, los ancianos, ¿ya? Santiago contiene más de 40 alusiones del Antiguo Testamento. Estos judíos eran cristianos porque habla, ¿no es cierto?, o se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad, y también pertenecían estos lectores a Jesús, cuyo nombre es calumniado, ¿ya? Y estaban dispersos, ¿verdad?, judíos cristianos de la dispersión en Asia, Babilonia y Grecia, también en Asia Menor,
y habla de judíos creyentes dispersos también en la persecución de la iglesia, ¿ya? Entonces podrían ser también ex miembros de la iglesia de Jerusalén que fueron dispersos por todo el imperio romano. El propósito es una carta pastoral a los hebreos creyentes que estaban dispersos y que antes de la persecución pertenecían a la iglesia en Jerusalén. Estos creyentes vivían en la pobreza, trabajando para ricos hacendados que los explotaban, y algunos de estos judíos eran mercaderes, pero todos ellos estaban experimentando dificultades. Santiago respondió a sus necesidades escribiendo una carta especialmente para ellos, y por eso Santiago les escribe para, ¿no es cierto?, allí alentarles y exhortarles y alentarles, ¿ya? En resumen, Santiago escribe con el propósito de exhortar a sus lectores a respaldar la profesión de fe que hacían con sus labios por medio de ese testimonio positivo y práctico, ¿ya? Bueno, ahí tenemos un bosquejo también, ¿no es cierto?, de este libro, Los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios, ¿ya? Algunas ideas claves enfatizan la importancia de los frutos de una fe genuina, ¿ya? Es decir, la palabra obras o su equivalente se repite unas 14 veces. La fe y las obras no son antitéticas, sino que no se oponen, sino que la fe, ¿no es cierto?, produce obras, ¿ya? Entonces, las obras son productos de la fe, ¿ya? No está diciendo que usted es salvo por hacer obras, sino que si usted tiene una fe verdadera, lo va a llevar a accionar, ¿no es cierto?, a través de obras, ¿ya? Hay más de 40 alusiones al Antiguo Testamento, es uno de los libros del Nuevo Testamento que se utiliza el lenguaje figurado, y ahí está olas, viento, vapor, espejo, anillo, timón, y utiliza muchas referencias sobre la naturaleza. Grandes doctrinas en la epístola de Santiago. Santiago no expone sobre un tema doctrinal en sí mismo, ya que su objetivo no era el conocimiento teórico, sino más bien llevar a sus lectores a una conducta piadosa. Ya como no hay práctica sin teoría, ni teoría sin práctica, podemos decir que Santiago complementa el énfasis de Pablo en la justificación por la fe, pero enfatizando por su lado que la verdadera fe se demuestra con frutos espirituales de justicia. Entonces lo que dice Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras, ¿ya? Entonces, que debe haber resultados, que tienen que haber obras allí, ¿no es cierto? También. Tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, difícil, pero nos anima, ¿no es cierto?, a tener gozo cuando estamos siendo probados. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ya, qué tremendo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. El proceso de la tentación, hacedores de la palabra, no solo oidores. La religión pura es refrenar la lengua, visitar a los necesitados, guardarse santidad. Mire, es cortito Santiago, pero tiene mensajes muy profundos. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y la fe verdadera se evidencia por las obras. La lengua, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿ya? Y vamos con las cartas de Pedro, ¿ya? Con primera y segunda de Pedro. Tenemos entonces allí a primera de Pedro. Entre las epístolas universales, ninguna ha sido más ampliamente usada y respetada durante la historia de la iglesia que primera de Pedro, ¿ya? Aunque no fue enviada a todas las iglesias, es considerada universal o general porque fue enviada a un grupo muy extenso en Asia Menor. Las epístolas generales son nombradas por su autor, eso ya lo dijimos. Tema central de primera de Pedro: ánimo a los cristianos que sufren por causa de su fe en Cristo, para anticipar y aceptar las dificultades que vienen y cumpliendo nuestro llamamiento, sometidos a nuestras autoridades, fortalecidos en y por medio de las pruebas, con el gozo de la esperanza en la vida eterna, para testimonio de todo el mundo. Es tremendo este llamado que hace Pedro a someternos a las autoridades, porque en ese momento recuerden que la autoridad era el Imperio Romano y los césares ya, o los emperadores, estaban matando a los cristianos. Y aún así, ¿no es cierto?, Pedro llama a qué: a someternos a las autoridades, ¿ya? Ánimo a los que sufren por la causa de Cristo, a anticipar las pruebas, cumpliendo nuestro llamamiento, sometidos a todas nuestras autoridades y fortalecidos en medio y por medio de las pruebas, con el gozo de la esperanza de la vida eterna. Y también, más allá de sobrevivir al sufrimiento, Pedro instruye a sus lectores a profundizar en la calidad de su vida cristiana para testimonio del mundo.
Tema: cristianos deben saber que aunque están grandemente privilegiados por ser parte del pueblo de Dios, son también objeto de injusticia por parte del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y por tanto somos extranjeros en este mundo hostil de Satanás. Ya la vida cristiana puede ser resumida como un llamado a la santidad y a la piedad a través del sufrimiento. Ya es decir, a través del sufrimiento también somos purificados y somos perfeccionados. Ya Pablo contesta la pregunta: ¿cómo deben responder los cristianos a la hostilidad del mundo? Bueno, Pedro presenta verdades prácticas y se concentra en Jesucristo como el modelo, ¿verdad? De uno que mantuvo todo el tiempo una actitud piadosa en medio de la hostilidad. Y Primera de Pedro también responde a estas preguntas prácticas de cuál debe ser la actitud del cristiano ante el gobierno, cuál debe ser la actitud de un empleado cuando tiene un empleador hostil. Ya todo eso lo habla también, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro. ¿Ya? El primer versículo de esta carta nos dice que Simón Pedro fue el autor. Los evangelios enfatizan el hecho de que Pedro tenía un gran liderazgo entre los discípulos del Señor. Bueno, esta es una de las cartas, ¿no es cierto?, homolegómenas, que fue aceptada universalmente y que era escrita por el apóstol Pedro. ¿Ya? Siempre fue el vocero de los 12. Después de la resurrección y ascensión, Pedro dio inicio al plan de escoger el reemplazo de Judas Iscariote. Siempre llevó, ¿no es cierto?, podríamos llamarlo así, la dirección y la batuta. Aproximadamente entre el 64 y 65, Pedro también habla de los escritos de Pablo, ¿verdad?, que a veces eran difíciles de entender y por eso algunos lo malinterpretaban. Pedro murió en Roma a manos de Nerón, tendría que haber sido antes del 68, y el contexto de las cartas, las circunstancias: Nerón hace una persecución y incendia, ¿no es cierto?, Roma en julio del año 64, así que dentro del 64 y 65 tiene que haber sido, ¿no es cierto?, escrito este libro Máxima. ¿Ya? ¿Desde dónde? Se cree que puede ser desde Roma, porque dice que de Babilonia, y en realidad Babilonia es como una metáfora allí, ¿no es cierto?, hablando de que Roma era la Babilonia de ese tiempo. ¿Ya? A los expatriados, igual que de Santiago, de la dispersión, aquellos que estaban, ¿no es cierto?, a través del mundo entero, dispersos. ¿Ya? Destinatarios más gentiles que judíos, ya era el apóstol de los judíos. Pablo también le escribe a los gentiles, ¿verdad? Y nunca se desligó tampoco de ellos. Pedro les exhorta a vivir con un buen testimonio en medio de los gentiles y se afirma que ellos vivían en pecados típicos de los gentiles, ¿ya? Entonces eran más gentiles que judíos, y escribe, ¿no es cierto?, con el propósito de alentar a estos cristianos que estaban siendo perseguidos, ¿no es cierto?, en tiempos muy complejos. ¿Ya? Enseñarles también a vivir en medio de las hostilidades de manera que agrada a Dios, sin perder las esperanzas, sin amarguras, confiando en el Señor. ¿Ya? Pedro deseaba enseñar a sus lectores que al vivir de manera obediente y piadosa en medio de las pruebas, un cristiano puede evangelizar aún en ese ambiente hostil. ¿Ya? En medio de la prueba, donde se conoce el corazón verdadero de un cristiano. ¿Ya? Y ideas claves, los términos más importantes que incluyen es vivir, vida, hacer el bien, someterse, sufrimiento, sufrir. Y otra característica también es que no se nota que haya una división marcada entre doctrina y el deber. Ya Pedro pasa libremente de uno al otro. ¿Ya? Y como ya se dijo, el tema radical es el sufrimiento como cristianos y cómo soportarlo de manera piadosa. Relacionado con esto, Pedro recalca la idea del efecto de la vida y el testimonio cristiano tienen sobre una sociedad impía. Teología y ética cristiana, ya, es decir, combina la instrucción con el consejo, menciona las características divinas de la santidad, de la bondad, de la fidelidad y la gracia. Se refiere a la obra de Dios de elegir, de regenerar, de redimir y juzgar a su pueblo. También la doctrina de Cristo, revelando la divinidad, la humanidad y la impecabilidad de Jesús, que nunca pecó, destacando además la resurrección y ascensión de Cristo. También habla del ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Tanto en los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento como en la iglesia primitiva y hasta el final de los tiempos, y también sobre la ética cristiana, ¿no es cierto? Consejos prácticos para el matrimonio, el trabajo, nuestra relación con el gobierno y el testimonio a los incrédulos, el uso de los dones y también el servicio de los pastores en las iglesias. Ya, pasaje importante elegido según la presciencia de Dios. La presciencia es un atributo divino donde Dios, ¿no es cierto?, conoce todo lo que va a suceder en el futuro, ya que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Después, los profetas que profetizaron de la gracia destinada, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Cristo es la piedra angular, vosotros sois linaje escogido,
y, ¿no es cierto?, varios pasajes más allí. ¿Ya? Mis hermanos,